Lo que me gusta de este algoritmo es que demuestra que el pensamiento riguroso y sistemático puede arrojar predicciones completamente diferentes a lo que uno pensaría intuitiva o impulsivamente, diferentes a lo que uno podría estar convencido de que es la respuesta correcta. La teoría del juego asume que la gente es en esencia racional, pero muchos malinterpretan lo que eso significa. Lo que realmente quiere decir es simplemente que la gente hace lo que cree que le conviene. Pueden equivocarse, las cosas pueden salirles mal, las decisiones se toman en base a creencias y preferencias. No sé si llamarlo salvarnos de nosotros mismos. El caso es que el algoritmo nos permite desvincularnos de sesgos emocionales que nos hacen considerar adecuadas determinadas conductas y ver el comportamiento que sería correcto en cada circunstancia determinada. Bueno de Mezquita cree que su modelo podría desviar a nuestros líderes de malas interpretaciones que con frecuencia arruinan hasta los planes mejor trazados. El error consiste en pensar que las relaciones exteriores se diferencian de algún modo de otras políticas porque implican a otras naciones y que las diferentes naciones crean políticas en función de sus propios intereses. ¿Por qué es un error? Porque los países son dirigidos por líderes y a los líderes les interesa su propio bienestar. Y ese bienestar podría no ser el bienestar de sus ciudadanos. Hay un momento para salir del poder y ese momento no agrada a los líderes. Ellos persiguen sus propios intereses y el principal de ellos es mantenerse en el poder. Este es apenas uno de los complejos temas en juego en la política estadounidense con relación a Irak. Un solo paso en falso podría provocar una catástrofe. Actuar como águila no es siempre la mejor respuesta. Actuar como paloma no siempre implica mansedumbre. La respuesta óptima variará según las circunstancias. Con base en estas, debe determinarse cuándo negociar y cuándo considerar una opción militar. Bueno de Mezquita ve el caso de Irak como una especie de red de hilos interconectados en las que un tirón errado podría llevar a una serie de malas consecuencias. El camino más plausible para una retirada es que saquemos a las tropas estadounidenses de su rol de combate y las dejemos estacionadas dentro de Irak, esperando ser repatriadas. Nostradamus previó una reacción en cadena similar. Es interesante su descripción de una calamitosa guerra bajo el signo de Cáncer, como un desastre importante para un país nacido bajo el mismo signo. Estados Unidos nació bajo el signo de Cáncer. Desde Fez, el reino se extiende por toda Europa. La ciudad arde y la espada rebana. El grande de Asia envía por mar y tierra un numeroso ejército. La azul cruz persa es conducida a la muerte. Si observamos dónde estamos en Irak y consideramos la idea de Persia, que era el nombre por el cual conocía Nostradamus a Irán, y todos los conflictos que hemos estado viendo en el Medio Oriente desde hace 10 o 20 años, parece obvio que el profeta veía esta región como un solo todo. No lo dividió en diferentes áreas en conflicto, sino que vio como un hecho que aquí provocaría otro al lado y así sucesivamente. Los muchos riesgos que corre la paz mundial son evidentes, pero otras visiones de Nostradamus y Bueno de Mezquita con respecto a Estados Unidos también son alarmantes. ¿Podrá este país contener esta ola de amenazas potencialmente devastadoras? ¿Seguirá siendo una potencia mundial o ha pasado ya su apogeo y está destinada a decaer y morir? Estados Unidos nunca existió. Sin embargo, el profeta escribió muchas cuartetas sobre una superpotencia dominante e insinuó que su destino sería un fin oscuro. Como reflejando su descripción, Estados Unidos ha sido la nación más poderosa del mundo desde el fin de la Guerra Fría. Ahora parece encontrarse en una encrucijada. ¿Podrá Estados Unidos trascender a sus problemas o se prepara ya un colapso de proporciones titánicas? Estados Unidos tiene un sentido propio y muy poderoso de lo profético. Es un sentido que surge en el racional escenario de la Revolución estadounidense y que se basa en la creencia de que este país tiene un destino. Se trata de un destino racional y laico que nos permitirá crear nuestra propia sociedad, nuestra propia realidad, y será tan poderoso como Roma o Egipto. Y ya estamos ahí. Somos el imperio más grande que haya existido sobre la faz de la Tierra. Más que el Imperio Británico, más que Roma o Egipto. Escribe Nostradamus. El rey querrá a la nueva ciudad. A través de sus enemigos lograrán someterla. Cautivo, libre para hablar y actuar falsamente, el rey estará fuera y se mantendrá lejos del enemigo. Los imperios mueren. Es una lección que Nostradamus aprendió sobre las rodillas de su abuelo, sentado entre las ruinas del Glanum. Ya nuestra cultura, nuestro imperio, ha alcanzado su máxima expresión.
Y como nos dice Nostradamus, estamos enfrentando retos que quizá nunca logremos superar. Los expertos en Nostradamus creen que este señala a China como el siguiente precursor de la caída del imperio estadounidense. El profeta compara esta amenaza a una que, como estudiante serio de historia, comprendía muy bien. El oriental saldrá de su asiento cruzando los montes Apeninos y llegando a Francia. Aguas y nieves serán transportadas a través de los cielos. Él golpeará a todos con su mazo. Nostradamus emplea una alusión que fue popular en su tiempo. Alude al último castigador de Europa, Genghis Khan, a sus hermanos y a sus hijos. Genghis Khan fue el legendario fundador en el siglo XIII del imperio más extenso que haya visto la historia y que abarcó toda Asia. Resulta reveladora la comparación que hace Nostradamus de este extraordinario dominio con el actual surgimiento del poder en China. De no haber sido por la muerte de Genghis Khan y de sus sucesores, ellos habrían conquistado Europa. Aquí, Nostradamus habla de un nuevo imperio chino que está por venir. Ya no será Estados Unidos, será el siglo del gran mongol resurgente, es decir, de China. ¿Es el surgimiento de la China comunista realmente una amenaza para la preeminencia estadounidense, tal y como sugiere Nostradamus? El doctor Bruce Bueno de Mezquita se ha centrado precisamente en responder a estas preguntas. Si nos proyectamos 100 años hacia el futuro y nos preguntamos, ¿cuál será el papel de Estados Unidos en el mundo? La respuesta ciertamente será que ya no tendrá el poder hegemónico que detenta actualmente. Históricamente, Estados Unidos se ha apoyado en sus poderes de innovación para ignorar predicciones pesimistas y evitar las flechas extranjeras que han tratado de herirla. Esta fuerza cultural tiene sus raíces en la Iluminación, un movimiento intelectual que comenzó en Francia a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Uno de los mayores impulsos para el progreso científico o la acumulación de conocimiento científico ha sido la inversión pública y privada en la investigación. El apoyo a la ciencia en Estados Unidos comenzó a hacerse notorio entre 1860 y 1870. Desde entonces, el crecimiento de la ciencia en nuestro país ha sido enorme. El auge de ideas intelectuales se llevó a descubrimientos y avances que mejoraron en mucho no solo la comprensión que teníamos del mundo, sino también nuestra calidad de vida. De pronto, la ciencia comenzó a atraer el patrocinio del que alguna vez disfrutaron las artes adivinatorias. El auge fue un resultado de la Segunda Guerra Mundial, de la inversión pública que se hacía en investigación militar. Actualmente, la cantidad de dinero de impuestos que se invierte en la ciencia a través de la Fundación Nacional para la Ciencia y del Instituto Nacional de Salud es enorme. Y ese nivel de inversión en la investigación científica implica un crecimiento increíblemente acelerado del conocimiento. Es lo que sucede hoy en día. Según las profecías de Nostradamus, ocurrirá cuando Estados Unidos quede como la única superpotencia y esté en el pináculo de su poderío. Ese será realmente el comienzo del fin. Así que la caída de Estados Unidos ya está ocurriendo. Bruce Bueno de Mezquita también se centra en el precario futuro de Estados Unidos. Aunque concuerda en que se aproximan tiempos turbulentos, no está seguro de que China esté preparada para asumir el papel de la siguiente superpotencia mundial. Muchos creen que dentro de 100 años la gran potencia dominante en el mundo será China. Yo creo que se equivocan. Creo que China será entonces un país considerablemente más débil porque va a hacer implosión. Es interesante notar, por cierto, que China tiene la segunda economía más grande del mundo hoy, al igual que en 1890. En ese sentido no ha cambiado nada. Sigue siendo un país pobre, con un ingreso per cápita bajo y una gran desigualdad social. A medida que crezca, se hará cada vez más difícil mantener la corrupción y el apoyo a las autoridades centrales, por lo que creo que terminará colapsando bajo su propio peso. Si esta predicción es acertada, Estados Unidos podría lograr resolver su problema actual antes de que sea demasiado tarde. Según Bueno de Mezquita, nuestro mayor reto podría ser la manera en que afrontemos las dificultades. A través de un algoritmo como el mío, la ciencia puede señalarnos soluciones a los problemas. Necesitamos una ciencia de calidad que evalúe lógica y evidencias. Y necesitamos líderes que tengan la sabiduría suficiente como para reconocer esa lógica y esas evidencias y así tomar buenas decisiones. Por desgracia, la sabiduría es un bien muy escaso. Muy poca gente la tiene. La mayoría de los políticos electos carecen de ella. Y si debemos regirnos por personas sin sabiduría, no toda la ciencia del mundo podrá salvarnos.
Me sorprende que la toma de decisiones siga sin ser un campo sistematizado del conocimiento. Si consideramos la ciencia en general, veremos que tenemos capacidades en términos de biología, de física, de química, que podemos llevar gente a la luna y que hemos hecho incluso grandes avances en la comprensión de la toma de decisiones. Tenemos grandes poderes de computación y grandes computadoras, pero cuando se trata de tomar decisiones seguimos apoyándonos en la intuición visceral. Científicos como el Dr. Bueno de Mezquita han sobrepasado los límites de la teoría científica, pero ¿se volverá la ciencia esa que nos salva contra nosotros en un rápido y mortal arrebato? Las visiones de Nostradamus abarcan los más grandes temas de la vida y de la supervivencia humana. Una imagen que se repite frecuentemente en sus escritos es la del sol. Aunque generalmente usa este símbolo primordial para referirse al renacimiento y la renovación, el sol también se nos presenta como un elemento indudablemente peligroso. Por medio de un calor como el sol, sobre el mar, cerca de Nigrepont, los peces quedarán medio asados. Los habitantes de allí los cortarán en pedazos cuando Rhodes y Génova estén escasas de pan. Lo que Nostradamus describe mayormente es un momento futuro en que el sol quemará y carbonizará ríos y lagos. Nostradamus enfatizó el enorme poder del sol, implicando que nada puede salvar al hombre de la furia de la naturaleza, y en esta se incluyen cambios periódicos extremos en la temperatura del sol. El calentamiento global, las sequías, los desastres agrícolas, los cambios climáticos y del universo que nos rodea son temas sumamente importantes para Nostradamus, quien de hecho invirtió muchas cuartetas para hablar de sus consecuencias. Nostradamus advierte: El año en que Saturno y Marte estén igualmente feroces, el aire estará muy seco. Largo meteoro, desde llamas ocultas arderá un gran lugar, lleno de calor, poca lluvia, vientos calientes, guerras, invasiones. Podemos afirmar que sus referencias a sequías en el norte de África tienen que ver con la expansión del desierto del Sahara y con los problemas que hay en Darfur y en Sudán. También vemos que el tema del calentamiento global está ligado al de las inundaciones y al del enorme desastre que caerá sobre la civilización occidental. No habrá arcoíris durante 40 años. Durante 40 años los habrá todos los días. La tierra se irá secando cada vez más y cuando esto ocurra, habrá grandes inundaciones. Habla de una gran inundación que viene del océano y llega a la ciudad de París. Es exactamente lo que sucedería si el nivel del mar comenzara a aumentar sin pausa. Luego habla de grandes tormentas. La gran ciudad del océano marítimo rodeada de un pantano de cristal. En el solsticio de invierno y en primavera, terribles vientos pondrán a todos a prueba. Bruce Bueno de Mezquita también ha analizado las implicaciones a largo plazo del recalentamiento global y señala las complejidades de un remedio efectivo al peligro. Las temperaturas de la Tierra describen ciclos climáticos, pero nosotros sí podemos controlar la cantidad de energía que consumimos, decidir si usar camionetas o autos pequeños, si usar luces incandescentes o luces fluorescentes. El efecto de la actividad humana sobre el recalentamiento global es evidente. Es evidente que es real. Si bien es cierto que los avances tecnológicos de la era industrial impulsaron un enorme progreso durante el siglo XIX, ahora ese mismo progreso amenaza a toda nuestra especie. El recalentamiento global es apenas un ejemplo de cómo pueden convertirse en amenazas los avances de la ciencia, pero hay otros peligros causados por el hombre que podrían llevarnos a la aniquilación. La ciencia es una espada de doble filo. La ciencia que pudo hacer surgir la ingeniería genética y que puede poner fin a tantas enfermedades es la misma que los nazis usaron para tratar de destruir la raza. Con el átomo podemos llevar luz al mundo o podemos destruirlo. Tenemos la capacidad de crear un nuevo mundo y destruir este. Nos adentramos en una era de profundos cambios. La manera en que nos manejemos en los próximos 10 o 20 años podría determinar si tendremos o no una descendencia. Actualmente, la ciencia es parte de casi todos los aspectos de nuestras vidas, pero en muchos sentidos esto siempre ha sido así. Ahora incluso la profecía es de carácter científico. Los métodos que comparten Nostradamus y Bueno de Mezquita son ejemplos significativos. Podríamos decir que existe una similitud entre la manera en que Nostradamus y el señor Bueno de Mezquita abordan la asignación de valor a las interacciones individuales. Hay en ellos una capacidad de leer y de juzgar correctamente a las personas.
El doctor Bueno de Mezquita señala la objetividad de su modelo. Sin embargo, a la hora de aplicar su algoritmo, este parece valerse, al igual que Nostradamus, de su visión particular de la naturaleza humana. Lo singular de su talento y sus habilidades como entrevistador y de su capacidad de lograr que la gente le diga cosas que quizá nunca le diría a otra persona es una especie de técnica sutil para lograr que el otro confiese. Esto le permite extraer, discernir y combinar datos a los que ninguna otra persona tendría acceso. Entrevista a expertos y les pregunta qué creen que pasará. Luego corre los datos usando su modelo y con frecuencia obtiene resultados distintos, y los suyos son más exactos que las predicciones de los expertos. Esto resulta extraño porque en primer lugar quienes proveyeron los datos fueron los propios expertos. Él se dio cuenta y explicó a través de su modelo por qué las percepciones de los hacedores de políticas pueden ser erradas. Es porque ellos no analizan su entorno de manera sistemática o porque tienen informaciones imperfectas. Sus perspectivas son distorsionadas. El modelo de Bruce permite obtener una descripción más exacta del mundo y del ambiente político. Esa capacidad subjetiva de ver el alma humana es quizá lo mismo que el don profético del que se preciaba Nostradamus. Aunque su principal fuente de inspiración eran las estrellas, su gran intuición y su instinto con respecto al comportamiento y la motivación humana lo convirtieron en el mayor profeta de todos los tiempos. Sabía entender muy bien a las personas y estoy seguro de que eso influenció su idea de las sociedades futuras y de la naturaleza humana en general. Creo que cuando se es capaz de hacer deducciones racionales sobre el comportamiento humano, la propia visión de la historia se ve necesariamente afectada. La mayoría de nosotros no sabe hacer deducciones racionales muy acertadas sobre los motivos de otros ni sobre cómo actuarán. Una aguda comprensión de la humanidad podría ser justamente lo que distingue a profetas como Nostradamus y otros más modernos como Bueno de Mezquita. Se trataría pues de una profunda capacidad de percibir el motor central del comportamiento humano. El mundo del comportamiento humano es probabilístico. Se dice que Einstein dijo que Dios no tira los dados del universo, pero Dios sí tira los dados del comportamiento humano. La gente se comporta de una manera probabilística y eso implica que hacer predicciones es algo muy complicado. Por eso las llamadas ciencias fácticas como la física y la química son ciencias fáciles. Las ciencias realmente duras son las ciencias sociales, pues lidiamos con partículas estratégicas que responden al hecho de que tratamos de lidiar con ellas. Resulta difícil determinar las medidas precisas de una proporción predictiva acertada, ya que las fronteras entre ciencia y profecía tienden a fundirse. Pero Bruce Bueno de Mezquita echa mano de ambas al examinar temas tan complejos como la posibilidad de un recalentamiento mortal de nuestro planeta. He examinado el tema del recalentamiento global usando mi algoritmo y creo que este señala algunos puntos importantes. Existe una fuerte inclinación a buscar tratados globales como manera de regular y resolver el problema de las emisiones de CO2 y sus efectos sobre el recalentamiento. En realidad no tienen ningún efecto beneficioso, son simples mecanismos de consolación, pequeñas palmaditas en la espalda sin consecuencias. Las implicaciones del análisis de Bueno de Mezquita son sombrías. Más perturbador aún es el hecho de que Nostradamus concuerda. Nostradamus habla de que el sol se convertirá en un incendio terrible en el cielo. En el grado 48 del climaterio, al final de la era de Cáncer, la sequía es tan intensa que los peces del mar, de los ríos y de los lagos quedan hervidos en medio del frenesí. El suroeste de Francia se ve en problemas debido al fuego que baja del cielo. Podría estar describiendo la gran sequía que afecta a las grandes planicies de Estados Unidos y Canadá, los cinturones verdes del mundo, y esto podría tener alguna relación con las hambrunas globales que Nostradamus predice.